Eran ruidosas, eran rápidas, eran completamente ilegales. Los años 80 nos dieron algunas de las motocicletas más salvajes jamás construidas, hasta que el gobierno pisó el freno. Desde chillones de 2 tiempos hasta bestias con motor rotativo, estas motos eran demasiado impresionantes para que el sistema las manejara. Estas son 10 motocicletas prohibidas de los años 80. Comenzando con la Kawasaki GPCA 1100. A principios de los años 80, Kawasaki estaba lanzando algunas motos locas. La GPCA 1100 era una de las motos más locas. De 1981 a 1985, esta bestia arrasó las calles con un motor de 4 cilindros en línea, de 1089 centímetros cúbicos refrigerado por aire, produciendo entre 104 y 120 caballos de fuerza, dependiendo de cuán salvaje estuvieras dispuesto a ajustarlo. La velocidad máxima era de casi 140 millas por hora. El cuarto de milla se hacía en alrededor de 10 segundos exactos. Construida para la velocidad y la agresión, la GPCA 1100 venía equipada con una caja de cambios de 5 velocidades, transmisión por cadena y la suspensión trasera Unitrack desarrollada por Kawasaki para carreras. También tenía un poder de frenado serio, discos dobles de 280 milímetros al frente, 260 milímetros en la parte trasera y un chasis que parecía salido directamente de una superbike. No solo era rápida en línea recta, sino que manejaba, frenaba y tomaba curvas con una actitud seria. El modelo de 1983 fue donde las cosas realmente se aceleraron. Kawasaki incorporó inyección de combustible digital en bucle cerrado, que era una maravilla tecnológica para su época, y la combinó con un cuadro increíblemente rígido y una geometría refinada. Si tuviste la suerte de montarte en una, sabías que estabas conduciendo algo adelantado a su tiempo. Manillares tipo clip-on, un acarenado de cabina con aspecto agresivo y ajustes que la hacían más esbelta, más feroz y más letal. Entonces, ¿por qué el mundo le dio la espalda a esta bestia? Emisiones, regulaciones, burocracia, por eso. En la Unión Europea, la GPCA 1100 no tenía ninguna oportunidad contra los estándares Euro 5 actuales y los próximos Euro 5 más, sin convertidores catalíticos, sin durabilidad de emisiones, sin acceso a zonas de bajas emisiones. Ciudades como Londres y París le impusieron tarifas diarias o prohibiciones totales. En los Estados Unidos, gracias a la ley de aire limpio, cualquier cosa de más de 50 centímetros cúbicos tenía que estar certificada por la EPE después de 2006, y la GPCA 1100 llegó mucho antes de eso. Claro, puedes conducirlo, pero solo como un vehículo histórico. Una modificación incorrecta y podrías perder esa exención. Y en países como China, India, Taiwán, olvídalo. Sus actuales normas de emisiones hacen que la GPCA 1100 sea una reina de garaje a menos que estés moviendo hilos o conduciendo en caminos privados. La GPCA 1100 fue una verdadera leyenda. No fue prohibida porque no pudiera mantenerse al día, sino porque el mundo se volvió blando. Si tienes una, consérvala cerca. Ya no las hacen así. Pasando a la Yamaha RD 500 UC. A mediados de los años 80, Yamaha tiró el libro de reglas por el tubo de escape y lanzó la RD 500 LC, que era un tributo a sus monstruos de gran premio de 500 centímetros cúbicos. Entre 1984 y 1986, esta máquina ofreció a los pilotos cotidianos una probada de la tecnología de carreras de 2 tiempos en toda su expresión y no se contuvo. En su núcleo, tenía un motor de 499 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, VD4 de 50 grados de 2 tiempos, generando 88 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto y 48 libras-pie de torque. A esta máquina le encantaba vivir cerca de la línea roja. Combinada con una transmisión de 6 velocidades, pasaba por las marchas con urgencia, ofreciendo una aceleración máxima que empujaba la aguja más allá de 143 millas por hora. Con un peso de solo 178 kilogramos en seco, la RD se sentía como un peso pluma con un deseo de muerte. ¿Por qué la prohibición? Simple. Esta máquina de linaje hippie de 2 tiempos ni siquiera podía empezar a cumplir con las normas de emisiones actuales. En Europa, ciudades como Berlín, Ámsterdam y Londres han trazado líneas duras, como las zonas Lias y Ules, que eliminan cualquier cosa anterior a Euro 3, especialmente los viejos 2 tiempos humeantes. Claro, si tu RD cumple 40 años y pasas por los aros del registro histórico, podrías obtener un pase, pero está lejos de ser garantizado y a menudo viene con cargos diarios. En Estados Unidos, Yamaha nunca trajo oficialmente la RD 500 LC. Aún así, gracias a las lagunas legales para motos clásicas, los entusiastas pueden importar una bajo una exención histórica. Solo no intentes adaptarla para la certificación moderna de la EPA porque te encontrarás con un obstáculo legal. Número 3. Suzuki RG 500 Gamma. No montabas la Suzuki RG 500 Gamma, más bien la desatabas porque no era una máquina ordinaria. Era la respuesta de 2 tiempos de Suzuki a los dioses de la velocidad, canalizando ADN puro de carrera en un arma legal para la calle. En el corazón de esta bestia hay un motor de 4 cilindros en cuadro de 498 centímetros cúbicos, de válvula rotativa de 2 tiempos, que produce 95 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto y 71 Nm de torque a 9.000 revoluciones por minuto.
Refrigerado por líquido y salvaje por naturaleza, este diseño de motor reflejaba las legendarias máquinas de Gran Premio RG500 de Suzuki. Era compacto, violento y hecho para un caos de altas revoluciones. Pesando solo 156 kilogramos en seco, el RG era ligerísimo, más ligero que algunas modernas 250, con un chasis de doble cuna de aluminio de sección cuadrada que le daba una agilidad de precisión. El extremo delantero estaba suspendido por horquillas telescópicas de 38 milímetros con amortiguación POSEI anti-inmersión, mientras que la parte trasera utilizaba un sistema de amortiguador único full floater, dándole una sensación estable pero ágil, y esos discos flotantes dobles de 260 milímetros en la parte delantera, emparejados con calibres de 4 pistones, aseguraban que frenara tan fuerte como aceleraba. La velocidad máxima era de 147 millas por hora o 236 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué está fuera de las calles? Porque rompió todas las reglas que los reguladores modernos consideran sagradas. Las zonas LES y ULES de Europa tratan a los motores de dos tiempos como este como criminales ambientales. Construida mucho antes de que las normas Euro fueran siquiera una cosa, la RG500 no puede acercarse a un centro de la ciudad sin pasar por muchos obstáculos y, aún así, esperar tarifas elevadas y extensiones dispersas. En los Estados Unidos nunca se vendió oficialmente. Las RG gamas importadas llegaron a través de Canadá en manos privadas, aprovechando la exención de motocicletas clásicas si tienen más de 21 años. Están sin modificar y documentadas. Sin embargo, un ajuste a las emisiones y las autoridades federales cierran la puerta. A continuación, la Honda MBX 250F. La Honda MBX 250F fue construida para demostrar un punto. En 1983, lanzaron esta peculiar V3 de dos tiempos al mercado, atreviéndose a ser diferente en un mundo de motores de 4 y 2 cilindros. Tenía un objetivo, sacudir la clase de 250 centímetros cúbicos, y lo hizo el tiempo suficiente para ser prohibida, encasillada y recordada como una de las motocicletas de peso medio más extrañas y ambiciosas jamás construidas. Debajo del carenado se encontraba un motor V3 de 249 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, una configuración casi inaudita en el mundo de las motos de calle. Era un diseño de 90 grados, 2 cilindros al frente, uno en la parte trasera, todos trabajando juntos mediante inducción por válvula de láminas. Eso le dio un centro de gravedad único y un sonido de escape distintivo que sonaba como un duelo de motosierras al límite de revoluciones. La potencia era de alrededor de 40 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto, con 31 Nm de torque disponibles a 8.500. Con una caja de cambios de 6 velocidades, alcanzaba una velocidad máxima declarada de 106 millas por hora o 171 kilómetros por hora, lo cual era decente para su clase, pero no eran los números lo que hacía al MBX salvaje, sino cómo llegaba allí. Ligera con 138 kilogramos en seco, corta en la distancia entre ejes y equipada con horquillas telescópicas asistidas por aire en la parte delantera y suspensión trasera ProLink, tenía agilidad de sobra. Rodaba sobre ruedas de 16 pulgadas delante y 18 pulgadas detrás, con un solo disco delantero y tambor trasero. Un montaje que ahora se siente anticuado, pero que cumplía con su función en su apogeo. Honda se arriesgó con esta configuración y funcionó, en cierto modo. El MBX tuvo un éxito decente, pero era mecánicamente complejo. Y cuando el RCA 250 y el NS 250 salieron a las calles, el MBX rápidamente se desvaneció en el estatus de coleccionista. Luego vinieron las leyes, las regulaciones de emisiones. El MBX 250F estaba condenado desde el principio según los estándares Euro 4 y 5 de hoy en día, sin convertidor catalítico, sin sistema OBD y un motor de dos tiempos que escupe hidrocarburos como si fuera parte del sistema de suministro de combustible. Está prohibido en zonas modernas, a menos que consigas una exención clásica, y aún así es una apuesta que varía de ciudad en ciudad. En los Estados Unidos, este modelo peculiar nunca tuvo un lanzamiento oficial, sin certificación de la EPA, sin distintivo de aire limpio. Pero si encuentras uno con más de 21 años y sin modificaciones, puedes importarlo bajo la exención de motocicletas clásicas. Asia no es mejor. India, China, Taiwán, todos han pasado a Euro 4 y 5, y un G-Trace humeante no pasará sus pruebas ni obtendrá un nuevo registro. Pasando a la siguiente moto en la lista, número 5, Suzuki GSX R 750. Cuando la Suzuki GSX R750 de 1985 tocó el asfalto, fue una locura. Tenía la velocidad y la precisión. Estaba años luz por delante de su tiempo. En el corazón de la moto había un motor de 749 centímetros cúbicos, enfriado por aire o aceite. Un motor que parecía suave en papel, pero cuando se aceleraba más allá de 9.000 revoluciones por minuto, cobraba vida. Generaba alrededor de 100 a 106 caballos de fuerza y 47 a 52 libras-pie de torque, lo cual puede no parecer mucho hoy en día, pero con un peso en seco de solo 176 a 179 kilogramos o 388 o 394 libras, esta moto podía volar. Con la GSX R750 del 85, Suzuki rompió las reglas y utilizó un chasis de doble viga de aluminio cuando todos los demás todavía usaban acero.
Ese movimiento por sí solo redujo seriamente el peso y le dio a la moto una rigidez y agilidad inauditas a mediados de la década de 1980. Ruedas de 18 pulgadas, una caja de cambios de 6 velocidades lista para carreras y una configuración de suspensión con horquillas amortiguadas por aceite y un basculante trasero sensible la hacían extremadamente precisa en las curvas. La velocidad máxima depende de la afinación y puede oscilar entre 142 y 160 millas por hora. Pero aquí está el asunto. Las emisiones lo alcanzaron, y ahora esta leyenda apenas puede permanecer legalmente en algunos países. En Europa, la GSX R750 está oficialmente apartada. No cumple con las normas Euro 4 o 5. Nunca tuvo convertidores catalíticos, cumplimiento OBD ni ABS, que ahora son innegociables para nuevos registros. Incluso si intentas colar una en ciudades como Londres o Ámsterdam, te prohibirán directamente o te cobrarán solo por respirar aire en sus calles. Los motociclistas aún pueden disfrutarla en Estados Unidos, ya que las leyes de emisiones son menos estrictas. Mientras la mantengas de serie y limpia, Estados Unidos sigue siendo un refugio seguro para la OG Gixxer. A continuación, Norton Interpol 2. La Norton Interpol 2 fue una rareza de los años 1980 que nunca se vendió a civiles. Construida entre 1984 y 1989, esta máquina fue diseñada específicamente para policías, el ejército y el REC. Y eso fue todo. Si no tenías una placa o un número de flota, no conseguías una. ¿Por qué tanto secreto? Dos palabras: motor Wankel. Dentro del Interpol 2 había un motor rotativo de 588 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, de doble rotor, que producía 85 caballos de fuerza y un saludable par motor de 75 Nm. Era increíblemente suave, engañosamente rápido y sonaba como un motor a reacción masticando grava. Pero aquí está el truco: los motores rotativos funcionan calientes y sucios, y eso hizo que el cumplimiento de emisiones fuera una pesadilla en ciernes. El resto de la moto era un equipo respetable. Tenías una transmisión de 5 velocidades, transmisión por cadena cerrada y horquillas telescópicas de 38 milímetros que ofrecían 130 milímetros de recorrido. En la parte trasera, dos amortiguadores de gas Girling manejaban el peso, porque con 235 kilogramos en seco, esto no era ligero. El frenado venía de un sistema de triple disco, con dos rotores de 265 milímetros al frente y uno atrás. No era de especificación de carrera, pero sólido para una moto de persecución. El tanque de combustible era de 23 litros, dándole un alcance serio para largos turnos de patrulla. Pero incluso si quisieras uno, y muchos coleccionistas lo quieren, no podrías comprar uno nuevo. Norton fabricó el Interpol 2 estrictamente para compradores institucionales. No había unidades en exhibición ni publicidad en la prensa, solo uso oficial, con un programa de mantenimiento lo suficientemente estricto como para asustar incluso a los más apasionados de la mecánica. Y si de alguna manera conseguías uno de segunda mano, aún tenías mala suerte en muchas regiones. En los Estados Unidos está efectivamente prohibido para uso en carretera. El motor Wankel emite hidrocarburos, sin quemar como una motosierra con gasolina de carreras. Y sin convertidores catalíticos ni inyección de combustible, nunca tuvo oportunidad de obtener la certificación de la EPA. Las importaciones privadas funcionan solo si lo exhibes o lo llevas a un circuito cerrado. Europa es la misma historia. El Interpol 0 es anterior a las normas Euro y falla en Euro 3 a 5 como un desertor. No tiene inyección de combustible, no tiene catalizador y tiene demasiadas emisiones. Pasando a la Harley Davidson XR1000. Si alguna vez hubo una Harley que desafiara la convención, fue la XR1000, construida solo durante 2 años, 1983 y 1984. Esta bestia fue el intento de Harley de llevar la furia del flat track a la calle. No se trataba de cromo, comodidad o viajes largos, se trataba de rendimiento puro, torque impresionante y un guiño a la legendaria XR750 que dominaba los óvalos de tierra. En su corazón tenía un motor V-twin de 45 grados, refrigerado por aire, de 998 centímetros cúbicos, que producía 70 caballos de fuerza a 5.600 revoluciones por minuto y 70 libras-pie de torque a 4.400 revoluciones por minuto. No tenía inyección de combustible, sino que estaba alimentado por un par de carburadores del Orto PHF36 que le daban una sensación de aceleración mecánica y contundente. La XR1000 alcanzaba una velocidad máxima de alrededor de 112 millas por hora, lo cual no era poca cosa para principios de los años 80, pero no se trataba solo de la velocidad máxima, se trataba de lo rápido que llegaba allí y de la actitud que mostraba al hacerlo. El cuadro de la Sportster se mantenía esbelto, con amortiguadores dobles en la parte trasera y una horquilla telescópica al frente. El frenado se realizaba mediante discos dobles delanteros y un tambor en la parte trasera. Cosas típicas de Harley, pero suficientes para controlarlo. Estaba baja a 29 pulgadas de altura del asiento y pesaba alrededor de 218 kilogramos en seco o 481 libras, lo que la hacía relativamente ágil para un gran V-twin. Solo se fabricaron 1.700, 1.000 en el 83 y 700 en el 84, lo que las hace muy raras, y eso es antes de siquiera hablar de las leyes de emisiones.
En los Estados Unidos, la XR1000 era legal para la calle cuando se lanzó. Esto fue antes de que la EPA tomara medidas enérgicas sobre las emisiones de motocicletas, sin convertidor catalítico, sin controles de emisiones. Pero intenta importar o registrar una hoy en estados como California y te encontrarás con restricciones de carga. El estatus de vintage es tu única verdadera forma de entrar. En Europa, las cosas son más estrictas, sin inyección de combustible, sin catalizador y ruidoso como el infierno. No pasaría Euro 3, 4 o 5 y nunca se vendió allí para empezar. Tu única esperanza es el registro histórico y aún así viene con burocracia. Australia, Japón y Canadá tienen el mismo trato. Leyes estrictas de emisiones y ruido significan que más vale que tengas papeles de coleccionista o un permiso de exhibición. Número 8. Suzuki GT250X7. A finales de los años 70, Suzuki logró algo sorprendente que se extendió a los años 80. Construyeron una moto de 2 tiempos de 250 centímetros cúbicos que no se comportaba bien en la categoría de peso ligero. La GT250X7 era compacta, rápida e hizo historia como una de las primeras de fábrica de 250 en superar las 100 millas por hora. Para la época, eso era impresionante. Debajo del tanque había un motor de 247 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, bicilíndrico, en paralelo, alimentado por un par de carburadores Mikuni de 26 milímetros. Generaba entre 30 y 33 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto, con 27 Nm o 20 libras-pie de torque, justo alrededor de 7.000 revoluciones por minuto. El GT250X7 también se trataba de sensaciones. Con un peso en seco de 128 kilogramos o 282 libras, era muy ligero y manejable. Rodaba sobre ruedas de 18 pulgadas, con 3.0 al frente y 3.5 en la parte trasera, y tenía una capacidad de combustible de 14.8 litros, dándole un buen alcance para un paseo animado de fin de semana. Y si sabías lo que hacías con una llave inglesa y un juego de chiclés, no se necesitaba mucho para despertar aún más a esta máquina. Pero ahora, las leyes no tienen amor por ella. En Estados Unidos, nunca recibió una invitación oficial. Las regulaciones de la EPA a finales de los años 70 y principios de los 80 asfixiaron a los motores de 2 tiempos legales para la calle, sin convertidores catalíticos, sin sistema de inyección y con mucho de ese clásico humo azul. Así que la X7 nunca fue legal para la calle en Estados Unidos. Cualquier ejemplar que llegó es de mercado gris o importación de coleccionista. Y buena suerte registrando uno en California sin pasar por aros de fuego. En Europa, la X7 se vendió bien en su momento, especialmente en el Reino Unido. Pero las normas europeas modernas no toleran en absoluto el escape de 2 tiempos sin filtrar. Si quieres conducirla en ciudades como Londres, París o Berlín, necesitarás el estatus de vehículo histórico. E incluso entonces, espera menos tarifas o prohibiciones totales. Yamaha DT125MX. En los días en que no necesitabas un título en tecnología para arreglar una moto, la Yamaha DT125MX dominaba los caminos rurales y los bosques, un verdadero dual sport con tierra en su ADN y con la suficiente cortesía para circular por el pavimento. Este motor de 123 centímetros cúbicos de 2 tiempos era la opción preferida para principiantes, buscadores de emociones y cualquiera que quisiera levantar polvo sin gastar mucho dinero ni romperse los huesos. En su núcleo tenía un motor de 2 tiempos de un solo cilindro refrigerado por aire de 123 centímetros cúbicos, capaz de producir alrededor de 14 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y 11 libras-pie de torque. No fue construido para romper récords de velocidad, pero para un peso pluma como este, solo 112 kilogramos en seco o 247 libras, eso era más que suficiente para mantener las cosas emocionantes. La DT125MX se sentaba sobre un chasis de cuna semidoble, con horquillas telescópicas al frente y un brazo oscilante de doble amortiguador en la parte trasera, lo cual es primitivo según los estándares modernos, pero simple, robusto y fácil de mantener. Pero como la mayoría de los motores de 2 tiempos alimentados por carburador, echaba humo más allá de las llantas, y ahí es donde comenzaron los problemas. En los Estados Unidos, la DT125MX nunca obtuvo una aprobación oficial. La EPA tomó medidas contra los motores de 2 tiempos a finales de los años 70 y 80 por emitir hidrocarburos y humo. Sin catalizador, sin inyección de combustible y sin equipo de control de emisiones, la DT no era apta para uso en carretera a menos que se considerara una moto clásica. En California, te quedarías con una pegatina roja solo para uso fuera de carretera, lo que significa que las placas de carretera están fuera de cuestión. En Europa, la DT125MX era legal para la calle cuando se lanzó, pero ahora no te molestes en conducir una por Londres a menos que tenga el estatus de vehículo histórico, e incluso entonces pueden aplicarse tarifas o restricciones de ULEZ. Países como Alemania y Francia tienen lagunas legales más estrictas. La matriculación aún podría ser posible, pero no cuentes con que sea fácil. Yamaha RZ Terrain 50. Antes de que las regulaciones de emisiones llegaran como nubes de tormenta, Yamaha lanzó la RZ Terrain 50, ligera, ruidosa y un poco desquiciada. La RZ Terrain 50 fue el capítulo final en la libertad de 2 tiempos. Después de esto, todo se volvió más silencioso y mucho menos divertido.
En el núcleo de esta bestia había un motor bicilíndrico en paralelo de 2 tiempos refrigerado por líquido de 347 centímetros cúbicos, que producía alrededor de 59 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 30 libras-pie de torque a 8.000. Con un diámetro y carrera de 64 milímetros por 54 milímetros y una relación de compresión de 6.2 a 1, este motor rugía como un avispón con combustible de avión, y gracias al sistema de válvula de potencia de Yamaha, no solo gritaba en la parte alta, sino que realmente tenía una banda de potencia utilizable, entregando torque a lo largo del rango de revoluciones sin sacrificar ese chasquido de 2 tiempos. La caja de cambios de 6 velocidades era suave y precisa, alimentando una transmisión final por cadena. Envuelta en un chasis de acero tubular, la RZ350 era ágil y ligera, pesando un poco menos de 150 kilogramos en mojado, dependiendo de la especificación del mercado. La suspensión venía de la mano de horquillas telescópicas estándar en la parte delantera y un monoamortiguador trasero, con discos dobles delanteros y un tambor trasero para frenar. Rodaba sobre ruedas de 18 pulgadas con neumáticos delgados que pedían giros rápidos y caos en caminos secundarios. Pero mientras los motociclistas la amaban, los legisladores no. En Estados Unidos, Yamaha hizo todo lo posible para que la RZ350 fuera legal en la calle, añadiendo convertidores catalíticos e inyección de aire solo para apaciguar a la EPA. Fue la primera motocicleta legal para la calle en América, con controles de emisiones. Aún así, se vendió solo en unos pocos estados, desde 1984 hasta 1985, principalmente en California y mercados circundantes. Luego cayó el martillo, las leyes de emisiones se endurecieron y Yamaha desconectó el enchufe. Después de 1986, las RZ de Estados Unidos desaparecieron. Hoy en día no puedes obtener una con título, a menos que ya esté registrada o la importes bajo una exención para vehículos clásicos. En Europa era legal en su día, pero con Euro 2 y superiores ahora en vigor, el RZ alimentado por carburador está en la lista negra, a menos que lo conduzcas bajo estatus histórico. Ciudades como Londres y Berlín le imponen tarifas ULEZ o prohibiciones, a menos que tengas la documentación adecuada, y aún así no está garantizado. Deja tu moto prohibida favorita en los comentarios y cuéntanos cuál es la que más extrañas de antaños, pero que no puedes conducir ahora. Dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate para más motos fuera de la ley y leyendas de 2 ruedas.